están? Bienvenidos a este canal de YouTube, donde realmente, bueno, este es el primer video, así que como verán, uno siempre como el primer video o la primera vez siempre como que uno tiene que generar un poquito de como la ansiedad, ¿no? No, más que nada no ansiedad, sino como esa gana de querer como compartir al mundo, ¿no? Lo que uno ha superado, ha trascendido, y básicamente de eso se trata este canal, ¿no? Este canal de YouTube, donde realmente voy a estar como compartiendo todas mis experiencias, todo mi proceso, todo lo que he experimentado y lo que he podido trascender, que sé que a usted le va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque es mi único propósito. Me presento, mi nombre es Gonzalo, soy argentino, vivo aquí en Colombia casi 10 años y bueno, estoy casado, felizmente casado, tengo una esposa que es psicoterapeuta eh, y bueno, mis dos perritos hermosos. Y pues nada, bienvenido a cada uno de ustedes, espero que cuando vean este video puedan compartirlo y nada, que me comenten ahí qué fue lo que más les llamó la atención o con qué te quedó, mejor dicho, ¿no? O qué resonó. Así que básicamente este canal vamos a hablar mucho de espiritualidad, vamos a hablar de hábitos, disciplina, de mindset, realmente todo lo que tenga que ver con el desarrollo del ser, ¿no? Eh, y, y- y si tuviera que ponerle un nombre, si tuviera que ponerle un nombre a este vídeo, creo que, creo que le llamaría el despertar, porque realmente el despertar es lo que me permite hoy estar aquí, ¿sí? Compartiendo con ustedes. Yo hace muchísimos años, eh, bueno, no sé si ven, acá tengo un audífono, pues aparentemente la etiqueta, ¿no? La etiqueta médica, bueno, como quieras llamarlo, hipoacusia, ¿no? Tengo como más del 80% de pérdida en cada oído. Y bueno, y antes, pues, antes no era muy común, ¿no? Hoy ya se puede hablar de diferentes capacidades, se puede hablar muy fácilmente de las discapacidades, bueno, de la hipoacusia, bueno, de diferentes tipos de, eh, de etiqueta, ¿no? Entonces, para mí fue como un momento de los 90, un momento donde no era muy normal, muy común que haya un grupo de hipoacúsicos, ¿no? O personas que tengan una capacidad diferente, ¿no? Y entonces uno como que se siente excluido del mundo, de la sociedad. Y, y, y con eso uno va empezando como a adquirir traumas, creencias, de rechazo, será que me van a aceptar, eh, como que soy una parte aislada de la sociedad, y bueno, y todo esto es lo que conlleva, ¿no? Pero hoy te das cuenta que no tiene ningún grado eh, de comparación con una persona que se siente vacía emocionalmente. Es la misma vaina, esa es la misma vaina. ¿Cómo se siente una persona cuando está vacía? Se siente lo mismo, excluido, no se siente valorado, siente que nadie escucha, ¿sí o no? Entonces, no hay ninguna diferencia entre una persona que tenga alguna capacidad diferente con una persona que tiene una discapacidad emocional. Entonces, bueno, estaba corroborando y de que todavía está entrando el video. Eh, entonces, eso, ¿no? Y quiero compartir con ustedes realmente todo mis experiencias, cómo he podido superar, ¿no? Y bueno, y crecí realmente en un entorno donde mis padres pues lo dieron todo, mis padres eran panaderos, pero sí crecí con esa de adolescencia, un momento que me ha tocado muy duro, inclusive de salir, que tenía que salir a vender la calle a los 7 años, junto con mi hermanito que tenían como 4 años, 5.
Y uno lo ha guerreado, ¿no? En la calle. Y la calle también uno lo enseña. Y uno va creciendo, ¿no? Va creciendo con esa dureza en el corazón, va viendo, uno va creciendo con patrones, ¿no? Con patrones de conducta, por lo que oye, por lo que ve. Y realmente nosotros venimos de una familia de 6 hermanos y donde el entorno, pues, la queja, la economía, lo difícil, lo duro, no hay plata, no alcanza, y todo eso, pues cuando uno va a empezar, cuando uno ya le toca que mover el culo, le toca que salir al mundo laboral, ¿no? O llega a una edad donde ya, 17, 18 años, donde ya uno tiene que pensar qué va a ser de su vida, ¿no? Porque normalmente cuando uno termina la secundaria, bueno, y pues, ¿qué vas a hacer? Eh, entonces, en esa transición uno empieza como a endurecer un poquito más el corazón, que no sabe qué hacer, es más, hoy creo que muchos lo padecen, pero empieza como ese vacío, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? A mí, por ejemplo, me gustaba muchísimo el fútbol era como uno de mis sueños, pero como que nadie escuchaba este sueño mío, ¿sí? Y como que uno no tenía en ese momento las herramientas de cómo acudir o contarle a alguien, o sea, yo quiero ser futbolista, yo quiero jugar al fútbol, yo quiero vivir de esta pasión, ¿sí? Entonces ya uno deja de perseguir esa pasión y empieza a moldear su futuro o a reprogramar su futuro de acuerdo eh, a lo que, sí, claro, a lo que el mundo te dice que tienes que hacer, que tienes que estudiar para ser alguien, ¿me entiendes? Así que eso y ha sido muy duro después, ha sido muy duro, después hubo un momento que tuve que trabajar, trabajé muchos años en campo, eh, esquilando ovejas, como agarrador de ovejas, trabajando como playero, uno iba escalando, ¿no? Eh, y bueno, hasta inclusive vendiendo, trabajando para mayorista, como vendedor, y bueno, y varios trabajos más, hasta que a mis 23, creo que 24 años, puse mi primer negocio, una especie de panadería y despensa, donde teníamos varias cositas, ¿no? De, de necesidad, de productos de primera necesidad. Y, y llega un momento que tú llega un momento en tu vida que tú empiezas a sentir vacío. Y yo, pues, de los 18 en adelante, aún así no le demostraba, o de pronto, o de pronto mis padres no veían, o de pronto no llamaba la atención, y que uno se va guardando con todas esas emociones, ¿no? Todas esas emociones que empieza a acumularse, empieza a haber un cúmulo de emociones. Y llega un momento que ya pasaron como 5 años, como que ya el negocio empezó a andar cada vez menos, tenía como más competencia, entonces se ponía a mirar la competencia, ver, y volví a la realidad, ¿no? A buscar trabajo, a experimentar de nuevo. Experimenté un tiempo, realmente ahí donde fue como identificó el drama interno, identificó como más el vacío aún, el estrés, eh, y hubo un momento que sufrí de depresión, fue una depresión silenciosa que se somatizó en el cuerpo, sino que pues de pronto mis padres no se dieron cuenta y me di cuenta prácticamente 9 años después de que yo realmente sufrí de depresión, cómo actuaba una persona depresiva, ¿sí? Sin sentido de la vida, con pensamiento suicida, que yo nunca se lo revelé a mi viejo, a mis padres. Mm, y sí, tenía ese tipo de pensamiento. Entonces, realmente uno va experimentando todo eso. Y, y es como que la brecha, llegando a los 30 como que la brecha se va acortando, como que no encuentra la salida, como que espera milagros o espera milagros que alguien te salve la vida, ¿sí? Que venga alguien a salvarte. Y realmente eso es lo que por muchos años me conseguí, que un trabajo viene a salvarme, que una relación de pareja viene a salvarme,
no sé, el mejor trabajo es toda la vida perseguir un trabajo que era trabajar en un banco en Argentina. Lo perseguí por muchísimos años, golpeando puertas. Bueno, y eso ya llega un momento que se fue desvaneciendo y esto uno persigue. Uno está todo el tiempo persiguiendo cosas externas que al final nada, todo pasa por algo, ¿no? Yo soy como de lo que piensa de que todo pasa por algo, eh, todo tiene un fin, un propósito. Y el único propósito, y el único propósito es que podamos despertar. Ese es realmente el único propósito, que podamos despertar, salir de ese estado mental en que estamos. Y, y cómo llegó este despertar. Siempre de pequeño siempre creí en Dios, de pequeño yo iba a una escuela, a un colegio católico, donde había un padre, hubo un momento, 1 o 2 años, donde me relacioné, mis, mis consejeros era el cura párroco, era las monjas que había en ese momento. Eh, y de pequeño me impulsaron a conocer a Dios. De pequeño más, tuve un tiempo como monaguillo, como voluntariado, como coach. Eh, Siempre tuve como en esa onda, ¿no? Y precisamente hace como 2 años, que fui a un retiro espiritual de una iglesia cristiana, hace 2 años recordaba como todo ese panorama, ¿no? De donde Dios me rescató, de donde Dios me sacó, porque en la adolescencia tranquilamente pude haber tomado la droga como un camino para evadir la realidad. El alcohol, aunque tomaba bastante, salía con mucho, limpiaba bastante. Eh, Hubo un momento que me junté con personas que tenían otro tipo de vicio, ¿no? Que tenían vicio como de robar, eh, de perseguir a mujeres, eh, y era un entorno bastante maluco, era un entorno bastante maluco y yo veía como todo ese panorama cuando estaba en el retiro, en un encuentro, veía todo ese panorama de cómo Dios me rescató, ¿no? De cómo Dios me rescató y me ha salvado muchísimas veces. Y sentía que literalmente que Dios me decía, Gonzalo, siempre estuve ahí para ti. Y lo mismo va para vos que me estás mirando, que siempre Dios está ahí. Es tan solo que lo reconozca, lo busque. Y precisamente Dios me tuvo que sacar de la tierra de la Argentina, me tuvo que traer a Colombia. Y usó como instrumento a mi esposa, usó como instrumento esa vida, ¿no? De conocerle a mi esposa, de casarme con ella, de enamorarme y vivimos una relación muy bonita y por medio de ese aparente propósito, Dios tenía un plan para mí y el plan era que aún lo buscara más, el plan era que aún lo conociera más, el plan era que aún lo reconociera. Y literalmente mi esposa justamente es la persona creyente, cristiana, muy creyente de Dios, me dijo, Gonzalo, me puso los puntos, ¿no? Me puso los puntos, me dijo literalmente, Gonzalo, las cosas son así, yo creo en Dios. Si vamos a poner a Dios en el camino, por encima de todo, vamos a continuar con esta relación. Vamos con esta relación en serio. Y con Dios no se puede negociar. Literalmente, claro que sí. Entonces, vivimos ese proceso hermoso, nos casamos aquí, eh, fui bautizado por una iglesia cristiana, cada vez fui conociendo más a Dios. Realmente mi primer bautizo fue en el 2015, creo que 2015, 2016, no recuerdo exactamente. Y bueno, en todos estos años fui conociendo cada vez más a Dios, pero aún así
y la iglesia cristiana aún así sentía ese vacío. Sentía ese vacío, tenía una esposa genial, un perrito, eh, pero aún así sentía el vacío. Y uno dice, qué cosa loco, ¿no? Porque uno puede tenerlo todo y puede sentirse vacío. Y ese vacío es duro, ¿no? Porque hay un quiebre emocional que te toca, ¿no? Y justamente este vacío se fue intensificando cada vez más otra vez. El año pasado, junto con mi esposa, nos quebramos, íbamos trotando por la carretera, acá en el pueblito donde yo vivo, en Calima de Arién, un valle en Cauca, y íbamos trotando, y justo me acuerdo muy clarito que pasó un tractomula, sí, un camión bastante cargado de madera, ¿no? Y se sentía como un camión pesado, ¿no? Y mi esposa se empezó a quebrar. Empezó a llorar y a llorar y empezó a quebrarse. Y literalmente mi esposa dice, me siento cargada, como este camión. Y se quebró y se arrodilló. Y en ese momento fue como un quiebre emocional de los dos, de ambas partes. Porque nos habíamos distanciado, o sea, veníamos con mucha estructura mental, veníamos como enojados con las iglesias, eh, porque a veces las iglesias veníamos con esa mirada, ¿no? Del juicio que hacen las iglesias, del señalamiento, de que uno realmente, eh, a veces cuando uno lo que uno quiere expandir, sí te ponen límites, te ponen trabas, ¿cierto? Entonces veníamos como con mucho de esa idea y veníamos muy cargados en todos los sentidos. Eh, y literalmente nos quebramos, esto fue en diciembre, literalmente nos quebramos emocionalmente, lloramos los dos, inclusive le pedimos una nueva oportunidad a Dios, le pedimos una nueva oportunidad a Dios para que nos volviera a sacar y volver al primer amor, porque literalmente habíamos tomado muchas decisiones de ego, de nuestra prudencia, y tú sabes que no hay mejor prudencia que la sabiduría de Dios. Entonces, ese quiebre emocional que pasamos el año pasado fue el reinicio de algo lindo, de volver a conectar con el Hijo, con Dios, con el Padre, de volver a conectar con la vida, porque había muchas cosas adentro que aún no habíamos sanado. Y mi esposa es psicoterapeuta, y había muchas cosas que aún no habíamos sanado. Y nada, y empezamos nuevamente ese camino, trabajando mentalmente, trabajando mucho internamente, conectándonos con Dios cada mañana, cada día, y, y vivir un nuevo proceso. Había que seguir revisando adentro. ¿Qué más hay que seguir soltando para poder ver a Dios de una manera mucho más genuina? Así que literalmente este quiebre emocional fue un nuevo despertar, un nuevo renacer. Y bueno, llevamos todos estos meses también trabajando mucho nuestra mentalidad, nuestra parte interna, porque recuerda que siempre que, que tú tienes que ordenar lo de adentro, para sostenerlo de afuera, para sostener una relación, para sostener un trabajo, para poder, no sé, igual lo externo nada nos compete porque lo externo todo viene realmente de Dios, pero para sostener una mirada sin juicio afuera, primero lo que uno tiene que hacer es trabajar por dentro, trabajar la parte interna. Y cuando uno empieza a trabajar la parte interna, uno puede empezar a sostenerlo de afuera, ¿sí? Una nueva perspectiva. Y ahí está realmente el verdadero milagro, este cambio de percepción. Cuando tú comienzas trabajando, primero ser, hacer y por último tener. Realmente todo lo que tú quieres tener o lo que tú sueñas tener, eso va a venir como consecuencia de quién tú eres. Y Dios realmente nos está llamando a eso, ¿no? A recordar quiénes somos. Ese es el único real y propósito. En el siguiente vídeo le voy a contar como los hábitos, toda la disciplina que he adquirido,
todos esos cambios de mindset y para poder seguir compartiendo con ustedes. Ahora quería como compartir la historia de que ustedes se puedan conectar con eso, porque realmente sé que una historia puede conectar y puede cambiar muchas vidas. Así que lo veo en el próximo vídeo, compártanlo. Recuerden que tan solo para despertar necesitamos un acto de humildad, ¿sí? Un acto de humildad, de quebrarse y recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay más que eso. Bye.